cosa siempre es el que le toca el marrón más grande, ¿no? Porque estas charlas suelen ser pues, charlas muy densas y muy intensas, ¿no? Nos queremos mucho. Los bisturíes suelen ser históricamente esos aparatos llenos de botones y de luces, algunos no tantos, porque hay algunos que son ya que tienen un montón de tiempo, que normalmente no nos levantan ninguna curiosidad y a las que no les presentamos ningún tipo de interés, sobre todo a la hora de dedicarle tiempo de estudio, pero voy a intentar en el próximo rato pues, cambiaros un poquito la idea de qué es un bisturí y qué nos puede aportar, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el objetivo esperable de cualquier charla pues, de electrodiatermia? Pues supongo que más o menos, ya alguno está dormido y aún no hemos empezado, pues hablar de los principios básicos, ¿no? De cómo afecta la electricidad a los tejidos, hablar de conceptos de ohmios, vatios, voltios, densidad de la corriente, es decir, conceptos gráficos de curva, potencia de cada bisturí, los diferentes modos, memorizar 4 settings, que era lo que hacíamos todos al principio un poco cuando empezábamos, ¿no? De gente que trabajaba en sitios de referencia, bueno, que eso te está pareciendo súper interesante, ¿no? Pues el planteamiento que tengo es uno completamente diferente, ¿vale? Es decir, el planteamiento que vamos a tener hoy, o que voy a intentar con vosotros durante los próximos 30 minutos, o quizá un poquito más, es charlar entre todos de qué es un bisturí, charlamos sobre cómo funciona un bisturí, ¿de acuerdo? Quiero intentar transmitiros la relevancia que tienen los bisturíes dentro de cualquiera de nuestras unidades, ¿vale? Históricamente es aquel aparato que, no sé si sigue siendo igual, conectaba a la enfermera, lo enchufábamos, lo poníamos a andar, pisábamos el pedal y listo. Tenemos que intentar cambiar un poco ese concepto por las repercusiones que tienen los bisturíes y sobre todo por las opciones que nos ofrecen los bisturíes modernos, ¿vale? Quiero intentar explicaros cómo vamos a optimizar el uso de los bisturíes durante nuestro día a día, es decir, todo muy pragmático. Y ya que estamos en un curso de endoscopia de tercer espacio y endoscopia avanzada, pues vamos a intentar hablar pues uno de los modos un poco más avanzados, que es el Precise Sec, ¿vale? Que es un modo que a mí me parece un flipe y que tenéis la suerte de poder trabajar con él los que no podáis habitualmente, ¿vale? En resumen, mi idea es que compartamos fundamentalmente cosas que están en los libros, pero sobre todo, y sobre todo de la mano de toda esta gente que está aquí hoy, gente que tiene un montón de experiencia, cosas que no están en los libros, ¿vale? Pero explicaros que esto solo es el inicio, es decir, yo voy a intentar meteros un poco el bicho de lo que es un bisturí y darnos cuenta de que tenemos un montón de carencias, pero el estudio al final siempre es personal, es decir, el mejor artículo, la mejor revisión es la que vemos nosotros en casa con un café un domingo, ¿no? Para recomendaros, yo recomiendo este artículo, a mí este artículo me parece fabuloso, es un artículo además español, un artículo que tiene una visión tremendamente práctica, es decir, desde la base, pero enfocado en nuestro trabajo del día a día, un artículo relativamente corto, que se lee muy bien, que se lee muy fácil, que lo tiene todo, sobre todo para empezar a trabajar con él, que además pues es de José Carlos, que de esto pues sabe un huevo. Esta es una imagen que no sé si alguna vez la habéis visto, ya la he utilizado más veces, la vez que la vi en la película dije me la quedo. Me la quedo porque para los frikis, como soy yo tal, vosotros ahí veis una espada Jedi, yo para mí veo un bisturí. Vale, es decir, para un Jedi su espada es como para un endoscopista su fuerza electroquirúrgica. Y esto es exactamente así. Fijaros la poca importancia que le estábamos dando a los bisturíes y la importancia real que tiene. ¿Y por qué? Pues imaginaros un Jedi que no sabe usar su espada, está perdido. Pues esto es lo mismo. Cuanto mejor manejo tengas de la fuente electroquirúrgica, vas a ser más seguro, fundamentalmente, ¿por qué? Porque vas a tener menos complicaciones, porque vas a tener mayor capacidad de resolver las complicaciones que te aparezcan y porque vas a tener capacidad de hacer más cosas que si no eres capaz de utilizar tu espada. En realidad, conceptualmente es así, en la vida real es así. Los bisturíes son nuestro mejor aliado y nuestra mejor arma y tenemos que ser verdaderos maestros, sobre todo si queremos jugar en las grandes ligas. Para hacer una polipectomía hoy en día no necesitamos nada, nos lo hace el bisturí. Tienes que saber, como ChatGPT, qué le tienes que pedir al bisturí. Pero si nos queremos meter en las grandes ligas, ojo, porque el bisturí es la herramienta más potente que tenemos en una sala de endoscopias y no la alta definición o todas estas cosas que estamos metiendo ahora en nuestras salas. Manejo correcto del bisturí nos va a permitir ser más rápidos, más eficientes, tendremos menos complicaciones y la resolveremos mucho mejor. Fijaros, este es un artículo ya clásico, publicado en el Gastrointestinal Endoscopy en el año 2011, hace, pues fijaros, 13 años, 12 años, ¿sí?
en este artículo, y fijaros que seguimos un poco con la misma cantinela, nos decían, fundamentalmente, y lo veis ahí, que cerca del 85% de las complicaciones que vamos a tener en nuestras colonoscopias, las que hemos tenido y vamos a tener, están todas relacionadas a colonoscopias con polipectomías. Y en todas las polipectomías, ¿qué es lo que estamos utilizando? El bisturí. Ahora no, porque usamos asa fría, pero en todas las polipectomías que utilizamos bisturí, el porcentaje de complicaciones es brutal. Si tú eres capaz de optimizar el uso de ese bisturí, lo que estás haciendo es disminuir de forma muy significativa la cantidad de complicaciones que vas a tener. Por tanto, el bisturí, en realidad, es de esas cosas en las que tenemos que ser súper frikis. Quizá uno de los motivos por los que no estudiamos bisturíes es porque al final, joder, lo miras, es electricidad, no sabes mucho de eso, tiene un montón de botones, son muy complejos. Esta es otra de las cosas que quiero que tengáis claras hoy. El uso de un bisturí hoy en día es exactamente igual que el mecanismo de un chupete. La comprensión, el manejo de la electrocirugía es de primero de primaria, 3 cosas muy básicas y a partir de ahí empezamos a trabajar. Tenemos que entender y manejar 3 conceptos que son muy básicos y hoy en día, con las máquinas que tenemos, dejar que la máquina haga el resto, que el bisturí haga el resto, porque lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Tenemos que saber cómo funcionan y tenemos que tener confianza en ello. Vale, y el último concepto que quiero transmitiros con respecto un poco a lo que es esta charla es fundamentalmente esto, que veas eso y dices, ¡buf, mi madre! ¿No? Pues tenemos que perder el miedo a los bisturíes. Tenemos que perder el miedo. Son nuestros grandes aliados a la hora de trabajar. Son los que nos van a permitir hacer grandes cosas y resolver grandes problemas. Y ojalá que la próxima vez que nos veamos, que espero que sea pronto, pues que seáis vosotros, una vez que hayáis perdido el miedo y que habréis cogido todo esto, los que nos expliquéis, pues a los que hoy estamos en teoría con un poco más de experiencia, pues cómo utilizar los bisturíes o las cosas nuevas que vayan saliendo. No sé si os apetece que nos metamos ya con esta idea y un poco fuera de lo que es lo habitual de la charla de bisturíes. Tanto Alfredo como la doctora Bargallón han organizado esto por vosotros y para vosotros. Y yo lo que quiero es que me paréis en cualquier momento, me interrumpáis en cualquier momento, ojalá que tengamos debate y charla, porque es la manera que tenemos de aprender todos. Esta es vuestra charla y por tanto a mí pararme cuando tengáis dudas, porque es la manera de que vaya todo pues muchísimo mejor. Si os apetece le vamos dando, tenemos hoy un acuerdo y empezamos. ¿Quiere alguien comentar lo que es un bisturí? ¿Sabemos lo que es un bisturí? ¿Alguien tiene una idea de esto? ¿Nadie sabe lo que es un bisturí? Bueno, bisturí es una máquina muy simple, que lo único que hace es coge la corriente que tenemos pues, de la electricidad normal y la transforma para que podamos utilizar fundamentalmente uno de los efectos que tiene la electricidad en el cuerpo, que es el incremento de temperatura en relación con el paso de los tejidos. Fundamentalmente lo que tenemos es una corriente de 220 voltios y 50 hercios, 50 megahercios, ¿vale? Lo que hace el bisturí es modifica completamente ese voltaje, llega a veces hasta 2.000, 3.000, 4.000 voltios, ¿vale? Y lo que hace sobre todo es cambia la frecuencia de la corriente hasta 350.000 megahercios. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque a 350.000 megahercios lo que sucede es que la corriente es invisible para los tejidos, es decir, la corriente pasa por el tejido, pero el tejido no lo nota, ¿vale? Y os lo explico ahora con un poquito más de detalle. Importante que sepáis hoy en día que los bisturís son máquinas estancas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un bisturí lo que hace es modifica esa corriente y la corriente que sale por el electrodo activo es la misma que entra por el electrodo pasivo. Es decir, si no entra la misma corriente que sale por la placa, el bisturí automáticamente se bloquea. ¿Eso por qué lo hace? Con mecanismo de seguridad. Antiguamente, cuando estos mecanismos, estos bisturíes no eran estancos, teníamos corrientes de fuga. Es decir, podía la corriente salir por un sitio que no era el normal y el paciente se quemaba. En este momento, los bisturíes tienen un montón de mecanismos de seguridad que hacen que, si la corriente que sale por el asa no es la misma que entra por la placa, automáticamente se bloquea. ¿Vale? Bueno, aquí se puede pintar también. Ahora tengo 7.000 cosas aquí. Ahora me voy a bloquear. ¿Qué efectos tiene la corriente sobre los tejidos? ¿Quién sabe qué efectos tiene la corriente sobre los tejidos? Venga, va, 3. Nada. Efecto galvánico. ¿Alguien sabe lo que es el efecto galvánico? ¿No? ¿Alguna vez os han llamado a urgencias porque un niño se traga una pila? O un adulto. A mí hace poquito porque una señora se tragó la pila del Sonotone pensando que era una pastilla. ¿No? ¿No os llamaron? Bueno, fundamentalmente el efecto galvánico. El efecto galvánico es el que sucede con las corrientes continuas. ¿Sabéis por qué son tan peligrosas las pilas? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Sabéis que el problema de las pilas es que generan perforaciones? ¿Sabéis por qué generan perforaciones? ¿Es por el paso de la corriente? ¿Es por incremento de temperatura? ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabes?
es por polarización, efectivamente. Como es una corriente continua, lo que sucede es que se produce un circuito y se nos generan ácidos en un lado de la pila y básicos en el otro. Eso despolariza las membranas y genera una perforación fundamentalmente por desequilibrio ácido-base, pero no es por incremento de temperatura, ¿vale? Es ese efecto galvánico. Nosotros eso no lo tenemos fundamentalmente, ¿por qué? Porque utilizamos corrientes alternas, ¿vale? Siguiente efecto, o siguiente problema, el efecto farádico. ¿Sabéis cuál es el efecto farádico? No, ahí se está riendo, y más te vas a reír cuando veas el efecto farádico que he puesto, que es mi pierna. Esto es el efecto farádico. Os explicaba hace un momentito, esto no lo pongáis por ahí publicado, que sale mi pierna por ahí, os explicaba hace un momentito, y lo pongo aquí atrás, que en los bisturíes, lo que hace uno de los bisturíes es cambia la frecuencia de la corriente. Precisamente la cambia para evitar el efecto farádico. ¿Y por qué? Porque el efecto farádico es el efecto que tiene la corriente que consigue despolarizar el tejido neuronal, las neuronas, y estimular el tejido muscular. Cuando tú una corriente la pasas por un tejido con una frecuencia determinada, se produce exactamente lo que estamos viendo ahí, y es que los músculos se activan. Imaginaros lo que es una polipectomía así. Además de que es tremendamente incómodo, el problema además es que tiene un montón de riesgo incluso a nivel cardíaco, produciendo arritmias y todo eso. El efecto farádico está directamente relacionado con la frecuencia de la corriente. El efecto máximo es más o menos a los 100 hercios. Fijaros que la corriente de casa es 50-60, es casi lo más cerca posible del efecto farádico máximo. Y según vamos aumentando la frecuencia de la corriente, el efecto farádico desaparece. Digamos que el del bisturí estaría por aquí. Es decir, que en realidad nosotros estamos electrocutando al paciente, pero como no tiene efecto farádico, no sucede absolutamente nada. ¿Vale? Es muy curioso, es interesante saber esto. ¿Vale? ¿Alguna vez os dio la corriente en casa? ¿Y qué pasó cuando os dio la corriente? ¿Qué notasteis? Notas como un golpe. En realidad lo que notas son tus propios músculos que se contraen. ¡Bum! Es un espasmo de tus propios músculos. Por eso dicen, cuando alguien se está electrocutando, que ahora casi no sucede, porque hay mecanismos de seguridad en casa, te dicen que nunca toques a nadie que se esté electrocutando, porque te va a pasar lo mismo. Exactamente igual, la corriente lo que va a hacer es estimular tus músculos y pierdes el control. Por eso los bisturíes lo que hacen es modifican la frecuencia de la corriente para que, aunque los electrifiques, sea invisible y podamos trabajar con el tercer efecto que tiene la corriente en los tejidos, que fundamentalmente es incrementar la temperatura. Cuando la corriente pasa por el tejido, normalmente en relación con la resistencia que produce, aumenta la temperatura de ese tejido, que es lo que buscamos, lo que buscan todas las casas comerciales, conseguir controlar. ¿Qué buscamos específicamente los endoscopistas de la electricidad? Pues la forma más segura, la forma más versátil, la forma más controlable, la forma más reproducible, la forma más barata y, en definitiva, la forma más fiable de conseguir controlar la transformación de esa energía en calor. ¿Por qué? Pues porque el efecto varía radicalmente en función de cómo apliques esa electricidad, en cantidad y en tiempo, y esas modificaciones de cantidad y en tiempo a la hora de aplicar la energía en el tejido, lo que nos van a hacer es efectos completamente diferentes, tanto en superficie como en profundidad. Fijaros, y esta es una diapositiva clásica que habréis visto todos, en función de la temperatura a la que aumentemos la célula, tendremos un efecto completamente diferente. Pero no solo la temperatura, sino la velocidad a la que aumentemos esa temperatura. Fijaros, a 50 grados tenemos una reducción de la actividad enzimática, a 60 ya tenemos una muerte instantánea, a 100 lo que tenemos normalmente es una desecación por ebullición, es decir, en función de cómo apliquemos esa corriente, el tejido se comporta de una manera completamente diferente y tendremos unos efectos completamente distintos. Si conseguimos controlar cómo liberamos esa electricidad, conseguiremos saber y controlar qué vamos a hacer en los tejidos, y esa es la base de las fuentes modernas. ¿Vale? A efectos prácticos, ¿alguien sabe qué factores influyen en el incremento de temperatura de un tejido? ¿Lo sabéis o no tenéis ni idea? ¿Sabéis lo que es la densidad de la corriente? La densidad de la corriente es la cantidad de corriente que pasan por un punto. Lógicamente, cuanta más corriente pasen por un punto, por ese punto, más se incrementa la temperatura. Y esto es muy importante saberlo porque tiene connotaciones después a nivel práctico y además es que lo vemos en el día a día. ¿Qué otros factores? La resistencia o la impedancia. Cuanta más resistencia haga cada tejido al paso de la corriente, más se incrementa la temperatura. ¿Vale? Nosotros no sabemos cómo es el tejido de cada paciente.
Simplemente tenemos un tejido y lo cortamos. Y por eso son tan importantes las máquinas hoy en día, porque van sensando sistemáticamente cómo es la impedancia de ese tejido y en función de eso varía la potencia para que consigamos el efecto que nosotros estamos buscando. ¿Vale? Y la cantidad de corriente que pasa por un tejido, que al final es lo mismo que la densidad de la corriente, ¿no? Y esto nos lo va a controlar todo la fuente electroquirúrgica. Hoy en día las fuentes electroquirúrgicas funcionan diferente a como funcionaban antes. Tú antes decías que liberasen una potencia específica y la máquina iba a piñón. Las de hoy en día tú lo que le dices es quiero que me hagas esto. La máquina detecta cómo es el tejido, cómo es la impedancia, cuánto tejido tienes y a partir de ahí va graduando la potencia para conseguir lo que tú le has pedido. Es un cambio de paradigma muy importante de las fuentes antiguas a las fuentes modernas y es importante que eso lo sepamos porque tenemos que saber qué tipo de bisturí tenemos en nuestra sala. Si es un bisturí más antiguo tenemos que tener más cuidado, si es un bisturí más moderno podemos pedirle mucha más reproductividad en los efectos y trabajos mucho más finos, ¿vale? Fijaros, es importante el concepto de densidad de la corriente, que supongo que esta diapositiva la habréis visto un montón de veces. Fijaros, la corriente que entra por aquí, o en este caso que entra por el asa, es la misma que se recoge por la placa, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos una superficie de 1 milímetro cuadrado, aquí una de 2 milímetros cuadrados y aquí una de 10 milímetros cuadrados. Pues la misma corriente que pasa desde aquí hasta aquí, fijaros, aquí produce un incremento de temperatura de 100 grados, aquí de 1 a 2 milímetros de 25 grados y aquí no hay un cambio de temperatura. Fijaros que pareciendo prácticamente lo mismo, no tiene nada que ver. Aquí con 100 grados vamos a tener un corte, aquí vamos a tener una coagulación y aquí no tenemos nada. Y fijaros que la diferencia es ínfima. ¿Os dais cuenta? Por eso es importante que tengamos claros cuáles son estos conceptos. El otro día, y no lo traje, pero los pasó trabajando con un resi, cogí un pólipo, alguna vez cuando empezasteis a hacer polipectomías os acordaréis que vuestros adjuntos mayores os decían tienes que coger el pólipo, tienes que traccionar un poco, pero no mucho. ¿Os acordáis que os lo decían? ¿Sabéis por qué? Porque si tú traccionas mucho, y esto nos pasó el otro día, tú traccionas mucho, ¿qué sucede? Que aunque tú cojas el pólipo aquí, lo que sucede es que la parte más fina del pólipo se produce aquí, y el corte no se produce en el asa, se produce aquí abajo. Porque el corte nosotros no lo estamos produciendo con el asa de polipectomía, el corte lo estamos produciendo por corriente. Y la mayor densidad de corriente no está aquí, porque esto es una sección más pequeña. ¿Os dais cuenta? Brutal. Entonces la residente empezó a cortar y decía, esto no corta, esto no corta. Y yo que lo estaba viendo, la dejé y dije, sí, pero está cortando 1,5 centímetros más abajo. Se queda mirando y dice, ostras, es verdad. Y tiene que ver con el concepto de densidad de la corriente. ¿Vale? Os lo digo para que os quedéis un poco con todo esto que estamos contando, pasa en la vida real, ¿vale? ¿Cuál es el paradigma de densidad de la corriente? Joder, pues la placa, el electrodo neutro. Si antes comentábamos que los bisturíes en realidad son máquinas que son estancas, sino que la corriente que entra es la misma que sale, pues la corriente que sale por la punta del asa es la misma que entra en el electrodo neutro. Sin embargo, aquí tenemos un incremento de temperatura enorme que produce o corte coagulación y sin embargo aquí que tenemos la misma electricidad no pasa nada. Si nosotros pusiésemos el electrodo neutro dentro de la tripa y pusiésemos el asa de polipectomía fuera, el corte no lo tendríamos en el pólipo, lo tendríamos fuera. ¿Por qué? Porque la densidad de la corriente aquí es brutal y sin embargo aquí no, porque la superficie es muy grande. ¿Vale? Por eso es muy importante cuando hablamos del electrodo neutro, fijaros que os dicen que lo pongáis en superficies homogéneas, que esté apoyado la placa entera, que no se ponga en zonas con cicatrices. ¿Por qué? Porque las resistencias de los tejidos son diferentes y el incremento de temperatura sobre la superficie va a ser diferente. Si tú tienes una placa de polipectomía pero de un electrodo neutro, pero solamente apoyas este trozo, tenemos una densidad de corriente enorme. Aquí puedes quemar al paciente. Si está bien apoyada, no tienes ningún problema. ¿Qué pasa? Que con las fuentes electroquirúrgicas modernas, hoy en día, las mismas electrodos neutros lo que hacen es sensan para que en ningún caso puedas tener una densidad de corriente lo suficientemente alta como para que tengas una quemadura. Si eso sucede, automáticamente el bisturí se bloquea, ¿vale? Pero que lo sepáis como concepto, porque muchos de nosotros trabajamos en muchos hospitales, muchos trabajamos en diferentes salas y no todas las fuentes electroquirúrgicas son iguales, para que entendáis cómo funcionan y lo que puede suceder. Ahí lo veis, fijaros, incremento de temperatura aquí y el incremento de temperatura aquí, ¿lo veis? En función de la densidad de la corriente o por dónde entre la corriente, se cambia la temperatura de una manera o de otra. ¿Por qué es tan importante controlar cómo liberamos la energía? ¿Por qué es tan importante que los bisturíes sean cuanto más modernos mejor o tengan las más capacidades mejores? Pues fijaros, porque en realidad aplicando la misma cantidad de tejido, la misma cantidad de energía
en el mismo tejido y con el mismo instrumento podemos conseguir dos efectos en el tejido completamente diferentes, que son corte y coagulación. Es impresionante. ¿Y de qué varían? Fundamentalmente del tiempo. Cómo liberes esa corriente, aunque sea la misma con el mismo instrumento, te va a producir un corte o una coagulación. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, fijaros, para que entendáis cómo funcionan los bisturíes, tú pisas un bisturí, tú pisas el pedal, ¿de acuerdo? Y el bisturí, aunque estés todo el tiempo oyendo el sonido, el bisturí de forma micrométrica lo que hace es libera la energía en función del programa que tú ya lo has puesto. Fijaros, esta cantidad de energía es la misma, en este tiempo el bisturí lo que hace es libera energías completamente diferentes y lo que consigue son efectos completamente diferentes. Fijaros, aquí está liberando energía permanentemente, pero con un voltaje específico, ¿vale? Y tenemos una coagulación. Aquí libera más energía durante el mismo tiempo y tenemos un corte puro. Aquí tenemos probablemente la misma cantidad de energía que aquí, pero como lo que hace es libera mucha, no libera nada, libera mucha, no libera nada, fijaros que tiene una coagulación forzada que es completamente diferente a una coagulación soft. Esta coagulación tiene corte y esta no tiene ninguno. Y aquí es un poco una media entre ambas. Y aquí tenemos una coagulación superficial con muy poquita profundidad. Fijaros la cantidad de energía que libera, casi 4000 voltios, ¿de acuerdo? Pero luego lo que hace es descansa mucho tiempo. Entonces, la misma cantidad de energía, depende de cómo la libere el bisturí, te conduce y produce efectos completamente diferentes. Aquí es donde está la tecnología de los bisturíes y aquí es donde varían cada uno de los bisturíes, de las marcas de los bisturíes. Son pequeños programas que tienen los ordenadores, que cuanto más moderna sea la fuente, más capacidad tiene de reproducirlos y más capacidad de programas tiene. ¿Vale? Aquí hay un concepto que es importante, que es el concepto modulación. Fijaros, esta corriente se libera de forma continua, esta se libera de forma continua. Aquí veis que para. ¿Esto qué significa? Que el bisturí modula. Lo que hace es, tiene un momento en el que trabaja y otro momento en el que no trabaja. Esta es una corriente no modulada, esta es una corriente más modulada, esta es una corriente más modulada, ¿lo veis? Momentos se llaman duty cycles, le llaman, es decir, qué tiempo de, en teoría, actividad el bisturí está liberando electricidad o no. Luego vais a entender por qué esto es importante. Luego los bisturíes esto lo hacen todo, ¿vale? Y lo hacen solos. Lo que quiero es que veáis por qué es tan importante que seamos capaces de controlar bien la liberación de energía en cada tejido. Con respecto a los bisturíes, lo que os comentaba antes, esto es un bisturí. Yo he llegado a trabajar con este bisturí. Estos bisturíes, ¿alguien trabajó con bisturíes de este estilo? No me jodas, que somos los dos muy mayores. Fundamentalmente esto eran potenciómetros. Tú te decías, libérame 40 vatios, el bisturí te levantaba 40 vatios a piñón. El poli tuviese 50 centímetros o el pólipo tuviese 3 milímetros. Pero iba a saco. Teníamos unas complicaciones tremendas porque el efecto sobre el tejido no era reproducible. Si el tejido tenía mucha impedancia, pues iba bien, pero muchas veces tenías perforaciones y de hecho tuvimos muchas con estos aparatos. Estos aparatos te permitían cortar, coagular y poco más. ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos otras cosas, ¿vale? Hoy en día tenemos este tipo de bisturíes. Y yo siempre hago el mismo símil. Antes teníamos cuchillos, pero joder, fijaros lo que hay ahora. Y tú te vas a restaurantes que son la leche, y tú, por ejemplo, tú vas a Masterchef y les montan unos pollos del carajo, ¿por qué? Porque no cogen el cuchillo correcto para el pescado o para la carne o para el queso. Pero no es por casualidad, es porque el efecto sobre la carne, el queso y tal son completamente diferentes si el cuchillo que utilizas es completamente diferente. Tenemos que saber, primero, que existen estas opciones, segundo, saber utilizarlas y tercero, sacarles el máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día ya nos piden esto. Hoy en día nos están pidiendo esto. Cada vez tenemos pacientes más mayores, con más anticoagulaciones, con más antiagregaciones, en ambientes más hostiles. Tenemos que ir cada vez más finos y nos piden terapéuticas más complejas. Para ser capaces de utilizar esto tenemos que saber que existe y tenemos que saber que vale. Por tanto, bueno, pues uno de los motivos de la charla de hoy es deciros, chicos, que tenemos que poner las pilas con las fuentes electroquirúrgicas. Hablamos hace un momento de corte y hablamos de un momento de coagulación. Fijaros que aplicando la misma energía en un tejido podemos tener corte y podemos tener coagulación. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre corte y coagulación? ¿Por qué pisando un tejido tenemos corte y por qué pisando otro tenemos coagulación? ¿Sabéis qué sucede a nivel celular? Pues la única diferencia entre una cosa y la otra, fundamentalmente, es que cuando tú tienes un corte lo que haces es subir la temperatura de la célula rapidísimo. Lo que haces es, incrementas esa temperatura por encima de 100 grados y la célula revienta. ¿Vale? Sin embargo, una coagulación lo que hace es subir la temperatura despacito. Y lo que hace esa célula es que se deshidrata, disminuye su volumen y se coagula. ¿Vale? Fijaros que es la misma cantidad de energía, pero liberada de una forma completamente diferente.
Importante que sepáis, si se ve aquí en este dibujo, fijaros que para que haya corte en realidad no tiene que haber contacto entre el asa y el tejido. Y eso lo vais a ver cuando hagáis disección estos días. En realidad no tienes que cortar, sino que con que acerques lo suficiente del bisturí y le digas al bisturí que corte, lo que tenemos son microrrayos chiquititos. Se produce una chispa con más de 200 voltios y esa chispa es la que va reventando células, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la coagulación. Para que haya coagulación sí que hace falta contacto y lo que hacemos es disminuimos, deshidratamos la célula, disminuye el volumen, ¿vale? Fijaros que corte y coagulación en realidad son las dos caras de la misma moneda. Estamos aplicando corriente y en función de cómo la apliques vas a tener corte y coagulación. El corte perfecto no tiene ninguna coagulación y la coagulación perfecta no tiene ningún corte. Y nosotros como endoscopistas nos vamos a mover por aquí. Depende de lo que necesites en cada momento, te vas a ir jugando con una cosa o te vas a ir jugando con otra. ¿Vale? El corte perfecto, que es el mecánico, no coagula nada. ¿Vale? En resumen, lo que estábamos hablando, si os fijáis, y esto ya es con más nombres y apellidos, el soft coag, que es la coagulación más intensa que tenemos, no tiene ningún corte, y el corte puro no tiene ninguna coagulación. Y por el medio están más o menos colocados, tienes el spray coag, force coag, que es una coagulación potente pero que tiene corte, ¿de acuerdo? Es decir, sabiendo qué características tiene cada una de ellas, podemos adaptarnos a cada una de las cosas que necesitemos. Os pongo un caso clínico, a ver qué os parece, y podemos incluso discutirlos. Esto es un caso clínico real, algunos ya lo habréis visto. Esto es de hace unos años. Un chico de 29 años, que además era paciente mío, no tenía comorbilidades, viene a unidad de endoscopias para que le quitemos este pólipo. ¿Vale? Que era un pólipo grande. Ahí en estómago perdemos un poco la diferencia, grande. Hoy en día lo habríamos sacado de otra manera, ¿de acuerdo? Y este fue uno de los motivos por los que yo me infriqué un poquito con lo de las fuentes electroquirúrgicas. Ya estaba un poco metido, pero porque fue un poco catástrofe este chico. Esta era la lesión, ¿de acuerdo? Y lo citamos para una polipectomía. En aquel momento teníamos, si no era esta fuente, era muy parecida, yo creo que era un modelo superior, ¿vale? Y estos eran los settings que teníamos en aquel momento, que eran los que se recomendaban, ¿vale? No sé, ¿habéis trabajado con esta fuente? ¿La conocéis? Sí, ¿no? No sé si la conocéis, bueno, parecidas, algunas todavía andan por ahí, no de este modelo, pero sí posteriores, ¿vale? Fundamentalmente, ¿qué fue lo que nos pasó? Pues cogimos el pólipo, era enorme, empezamos, lo enlazamos en una la más grande que teníamos en aquel momento, lo pusimos a cortar, no cortaba, no cortaba, no cortaba, no cortaba, aquello lo que hacía era más que coagularse, fijaros cómo está el estómago, ¿de acuerdo? No había manera, se nos quedó agarrada el asa de polipectomía, entonces no sabíamos muy bien cómo gestionarlo, y al final lo que terminamos fue medio fragmentándolos, medio pólipo quedó, paciente un dolor tremendo, tuvimos que dejarlo ingresado, le hicimos un TAC, no estaba perforado, 2 o 3 días sin comer, y al final por suerte no pasó nada, pensando que se había perforado. Bueno, fundamentalmente, ¿qué creéis que pasó? ¿Qué creéis que pasó? Yo en aquel momento no entendía lo que pasaba, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué pasaba? Pues fijaros, estaba comentando la diferencia entre corte y coagulación. Para que haya corte, lo que tienes que es incrementar la temperatura del tejido mucho, porque si no lo que tienes es una coagulación. ¿Qué problema teníamos? Pues que esta fuente la teníamos limitada a 120 vatios. Y sin embargo, este pólipo, para cortarlo, necesitaba 200 vatios. Entonces nosotros le estamos diciendo al bisturí que cortase, pero no le estábamos dando la potencia suficiente. Por tanto, en vez de cortar, coagulaba. Y lo que hicimos fue coagular el pólipo entero y medio estómago también. Con esto que estáis viendo hoy en día, esto ya nos va a pasar. ¿Por qué? Porque si tú lo que quieres es cortar, pon el bisturí a la potencia máxima, el bisturí ya va a cortar. Si estás cortando algo que no tienes que cortar, pues estás haciendo primo, pero no es problema del bisturí. Por eso es importante que sepamos la diferencia entre corte y coagulación y qué recursos necesitamos en cada caso. ¿Vale? Al final, cuando hicimos la endoscopia de control, fijaros, claro, efectivamente, ahí no quedó nada. ¿Por qué? Porque todo el tejido que quedó estaba necrótico, estaba desvitalizado, con lo cual el pólipo cayó entero, pero fue un lío gordo. ¿Vale? Entonces es importante que sepamos cómo funciona el bisturí, que entendamos cómo funcionan los bisturíes. Código de colores. Bueno, tenemos todo claro que amarillo es corte y azul es coagulación. ¿Sí? Venga, a ver, amarillo corte, sí, levantad la mano, así... Sí, está claro, ¿no? Todos. No, veo que todos. No sé si que sois tímidos o... Bueno, pues en realidad no, tenemos un problema, ¿vale? En realidad, efecto de un bisturí, amarillo no es corte y azul no es coagulación. Y esto es un concepto que tenemos que tener en cuenta. En realidad, y os voy a poner un ejemplo de otra cosa que nos pasó en nuestros servicios, garantizo que nuestro servicio es un servicio seguro, no muere casi nadie, ¿vale? Precisamente en relación con esto que estamos hablando. Esto era un paciente, un pólipo pediculado gástrico, un señor mayor, insuficiencia renal, plaquetas bajas, en fin, que viene a sacarse un pólipo del estómago.
Evidentemente, antes de cortar, lo que haces es ajustar la coagulación del bisturí, ¿no? Entiendo que lo que hacemos es ajustamos la coagulación y la subimos al 4. ¿Estáis de acuerdo, no? ¿O no? ¿Sí, sí o no? Venga, chicos, manifestaos, va. ¿Quién está de acuerdo? Nadie, me encanta. ¿Qué habríais hecho vosotros? Venga, coño, ¿no me dijisteis que venían 10 mudos? ¿O 12 mudos? ¿Qué haríais? Ah, pues tú podías vestir el año pasado, bandido. Claro. Esto es lo que en teoría pues, es muy habitual que se haga y esto es lo que suele suceder, ¿no? Cuando llevas un ratito vale, luego ya llevas un poquito más, te hace menos gracia y luego ya empieza a llegar la sangre al río y en fin. ¿Dónde estuvo el error en este caso? A efectos de una fuente electroquirúrgica, en realidad, el pedal amarillo activa la parte amarilla del bisturí y el pedal azul activa la parte azul del bisturí. Es decir, como tuviésemos dos bisturís completamente independientes. No es corte y coagulación, es parte amarilla del bisturí y parte azul del bisturí. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Pues si os fijáis, lo que hicimos fue, tocamos la coagulación en la parte azul, pero pisamos el pedal amarillo. Y al pisar el pedal amarillo lo que hicimos fue trabajar prácticamente con muy poquita coagulación. Por eso tuvimos un sangrado. Es decir, pedal amarillo. Si vamos a pesar el pedal amarillo, tenemos que configurar la zona amarilla del bisturí, porque es la única que entra en juego, y si vamos a utilizar la zona azul, tenemos que configurar la zona azul con el setis que nosotros queramos. ¿Vale? Pero, perdona, sí. Esto lo quito. Ese aparato concreto es que te hace la función combinada. Ahora bueno, sí, sí. Sí. Claro, no, pero no, claro, pero lo estás haciendo, pero te hace la función combinada, pero tienes que configurarlo. Claro, es decir, te hace la función combinada si tú lo programas para que te lo haga. Lo que quiero decir con esto es que no confundamos amarillo con azul, porque lo que tenemos es lado amarillo que configuramos para lo que nosotros queremos y lado azul. Ahora vamos a entrar en eso, aunque vamos un poquito justos de tiempo, pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Amarillo y azul, ritmo y presión. Bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Aunque esto es un knife y esto es un knife, ¿vale? Funcionan de forma completamente diferente, ¿vale? ¿Son iguales? No. ¿Por qué? Pues porque con esto, cuanto más presión hagas, mejor corta. Pero estos bisturíes no funcionan así. Estos bisturíes, fijaros cuando os hablaba de corte, el corte en realidad no hace falta contacto, saltan pequeñitas chispas. Tú lo que tienes es que apoyar el bisturí y dejar que el bisturí, que la fuente electroquirúrgica haga su trabajo. ¿Vale? Si tú haces mucha presión, lo que estás teniendo son cortes descontrolados. Si tú acercas el bisturí y activas el pedal, el propio bisturí manteniendo presión es el que va a hacer el corte. Sucede con las polipetomías normales. Vosotros cuando hacéis una polipetomía, ¿cómo apretáis el asa? Mantienes una presión más o menos constante y dejas que el bisturí sea el que vaya cerrando, ¿sí? Pues con la disección y tercer espacio es lo mismo. Tú mantienes una pequeña presión y luego el bisturí es el que va cortando y tienes que esperar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque específicamente cuando te vas a encontrar vasos haciendo disección, si tú cortas y metes mucha presión, ese vaso lo que haces es que lo rompes y tienes un montón de sangrados. Entonces tienes que dejar el bisturí apoyado y que el bisturí sea el que vaya haciendo su efecto. ¿Vale? Lo que tienes que hacer es configurarlo bien. La presión en la vida es importante, pero en su justa medida. ¿Vale? Y como Arguiñano, todos los buenos guisos tienen su tiempo. Es decir, si tú quieres correr mucho, en este caso no va así. Programa bien la fuente y deja que sea ella la que haga el trabajo, porque en realidad lo hace mucho mejor que nosotros. Y esto es un ejemplo. Yo, la primera vez que me metí un coche y aparcó solo, me quedé flipado. En realidad los coches aparcan mucho mejor que nosotros hoy en día. Meten el coche en sitios mucho más pequeños. Están llenos de sensores y llenos de tecnología. Las fuentes electroquirúrgicas de hoy son exactamente iguales. Lo hacen mucho mejor que nosotros, fundamentalmente, ¿por qué? Porque nosotros lo hacemos por sensaciones, pero ellos miden. Las fuentes electroquirúrgicas modernas van midiendo impedancia en cada momento. 25 millones de veces cada segundo, me parece que mide la última fuente de Herbe. ¿Y eso qué significa? Que la liberación de energía es casi perfecta. Entonces lo que tienes que hacer es decir a la fuente qué tiene que hacer y darle tiempo para que haga el trabajo suficiente. ¿Vale? Hablamos de corriente fraccionada o modulada, lo que hablábamos. La corriente modulada, fundamentalmente el bisturí lo que va haciendo es él solo, va liberando la corriente en función del programa. La corriente fraccionada, que es la que me comentabas tú antes, que es la más habitual, pues es el endocat. ¿Por qué es importante una cosa con la otra? Porque el endocat funciona como un bloque. El endocat tiene ciclo de corte y ciclo de coagulación, ¿vale? Tiene corte, coagula, corte, coagula, corte, coagula. Y tú en realidad lo único que haces es le ajustas la cantidad de coagulación que quieres
porque la máquina ya corta, tienes que dejarle tiempo. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy habitual, sobre todo a la gente que ha aprendido con gente mayor, que cuando utilicemos el EndoCAD estemos levantando y parando con el pedal. ¿Lo hacéis alguno? ¿Lo visteis alguna vez hacer esto? Es un error. El EndoCAD funciona como un bloque. Por tanto, tú lo que tienes que decir es cuánta coagulación quieres dar, pisas y dejas que el bisturí vaya trabajando para que genere en ese tejido esa coagulación. Si tú estás levantando el pedal a cada 5 segundos o cada medio segundo, lo que estás haciendo es corte, 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 corte. Estás pensando que estás trabajando seguro, pero no estás trabajando seguro, porque no te llega a entrar la coagulación en función de cómo tú la has seleccionado. ¿Vale? El EndoCAD fundamentalmente es el 90% de nuestro trabajo con respecto a las fuentes electroquirúrgicas. Si tú eres capaz de entender el EndoCAD, lo tienes todo hecho. Vale, corriente fraccionada, que lo que hace es asocia en un bloque corte y coagulación que va por ciclos. De hecho, cuando pisas el EndoCAD, oís dos cortes diferentes, dos sonidos diferentes. Uno es de corte y el otro es de coagulación, uno es de corte y el otro de coagulación. ¿Vale? Las primeras EndoCADs que había, pues no se, con la ICC200 no se regulaba nada. Ahora, si os fijáis, podemos parametrizarlo todo. La cantidad de coagulación, la duración de cada ciclo de corte y el espacio entre cada ciclo de corte. ¿Para qué queremos esto? Muchas veces no lo queremos para nada, pero en algunos casos en los que tienes pólipos que quieres hacer cortes muy controladitos o que tienes riesgo de sangrado o perforación, lo que haces es, imagínate, cortas, disminuyes al mínimo el tiempo de corte, das cortes muy pequeñitos, dejas mucho espacio para ver qué está pasando entre corte y corte. ¿Vale? Como veis, es todo parametrizable y es el modo que realmente los endoscopistas tenemos que aprender a utilizar si no nos metemos en avanzada. ¿Qué tenemos que saber fundamentalmente? Y era lo que me preguntabas tú antes del EndoCAD, que la parte más importante que tenemos que nosotros tocar es el efecto. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el efecto es la cantidad de coagulación que damos en ese corte. Tú me decías, yo corto, pero también tiene coagulación. Sí, eso se gradúa en el efecto. Vale, ¿qué tenemos que hacer a la hora de usar EndoCAD? Fundamentalmente lo primero que haces es piensas en qué pólipo tienes. ¿Este pólipo me va a sangrar? ¿Sí o no? ¿Cuánta coagulación le pongo? Y lo siguiente es, ¿este pólipo dónde está? ¿En una pared gruesa o en una pared fina? Si está en una pared fina, tengo que tener mucho cuidado porque a nada que la coagule se me va a perforar, no en el momento, sino después. Y si en una pared gruesa, tengo un poquito más de margen. Y en función de esos parámetros, tú lo que haces es ajustas la cantidad de coagulación, que es el efecto, en el lado amarillo del bisturí, porque tú vas a pisar el pedal amarillo. ¿Vale? Y una vez que haces, lo que haces es mantienes la presión y fundamentalmente lo que haces es dejas que el bisturí haga lo que tiene que hacer, es decir, lo configuras y pisas, deje que trabaje. ¿Vale? Sin más. Fijaros si es importante esto que estoy contando, que esto es un cuadro del artículo que os comenté antes. Supongo que tendréis todos más o menos unos programas preseleccionados en vuestras unidades. ¿Os habéis parado alguna vez a trastear entre ellos? Nunca. Os cortó las orejas, ¿de verdad que no? Y si os los quitan un día, y entiendo que la gente que estáis aquí sois tíos ya muy buenos, si no, no estabais aquí. Pues fijaros, vais a flipar. Si no os habéis dado cuenta, en realidad, fijaros, si esto es polipetomía general, un pedículo que te puede sangrar mogollón, un pólipo plano en colon derecho que casi no sangra nada, ¿sabéis qué es lo único que cambia de los presets que os han puesto? Si os fijáis, miradlo, el efecto. Solo. Tú lo único que tienes que tocar con las máquinas nuevas es decirle cuánto quiero que coagule, porque el resto te lo hace toda la máquina. No necesitáis presets. Tú tienes un pólipo que te puede sangrar mucho, le pones un efecto 3 o 4. Un pólipo que probablemente no te sangre en una pared fina, le pones un efecto 1. Es curiosísimo. Fijaros lo sencillo que es manejar un bisturí, fundamentalmente el EndoCAD. Problema de no conocerse los settings, que si tienes un tío como yo que trastea mogollón o tienes un residente inquieto que a veces hacen el mal, te cambia los settings, si tú no apagas la fuente y vas a trabajar con ella, te queda con lo que te dejó el chaval. Sin embargo, te pone polipetomía de colon derecho, a lo mejor te saca un pediculado enorme en el sigma, vas a tener una perforación. Entonces, olvidaros de los settings y lo único que tenéis que mirar en realidad es el efecto. Efecto 1, 2, 3, 4, se acabó. Y en cada pólipo tú te lo pones, porque se toca muy fácil. ¿Vale? Tercer espacio, corrientes moduladas. Bueno, como vamos muy justitos de tiempo, fundamentalmente lo que os voy a comentar es que todas ellas son modificables, ¿vale? En intensidad y en las funciones, que la activación del pedal es continua, no es como todo el tiempo el efecto es el mismo, no es como el EndoCAD que va por pulsos, sino que desde que empiezas hasta que terminas el efecto es el mismo.
el efecto sobre el tejido. Os comento un tema sobre el orden, por lo menos en los bisturíes de Herbe. Al principio, cuando yo empecé con todo eso, me volvía un poco loco para saber qué tipo de corriente, cómo eran. Que sepáis que tanto en corte como en coagulación, Herbe las coloca desde la que más corta a la que más coagulación tiene, y aquí la que más coagulación tiene a la que más corta. ¿Me explico? Van por orden. Si estáis trabajando y necesitáis una corriente que tenga un poquito más de coagulación, vais bajando. ¿Vale? Y en este caso, si necesitáis una coagulación que tenga un poquito más de corte, va al revés. ¿De acuerdo? Que sepáis que están colocadas para que podáis jugar con ellas en función de lo que necesitéis. Y fundamentalmente lo que yo os digo es que las conozcáis todas, que tratéis con todas para poder adaptaros a la situación que tengáis en cada caso. ¿Tenéis un paciente con más fibrosis? ¿Tenéis que necesitar más corte? Cambiáis a un tipo de corte. ¿Que os sangra un montón? Pues bajáis a un tipo de corriente que tenga más coagulación, un poquito menos de corte. Importante la presión y el ritmo, ¿vale? Y hablamos un momentito del Precise Set, ¿vale? El Precise Set, que lo comentó David antes. El Precise Set es conceptualmente y tecnológicamente probablemente la corriente más avanzada que existe hoy en día. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque tiene un doble sistema de regulación. Y os lo pongo aquí en la gráfica para que lo entendáis. Tiene un mayor efecto de corte en tejidos de alta impedancia, es decir, cuando necesitamos mucho corte, corta mucho, pero cuando llega a un vaso, corta menos, con lo cual lo que conseguimos es más coagulación. Lo comentaba David, el efecto a nivel de tejido, lo que tenemos es muy poquita carbonización en tejido, más o menos en su mucosa, y cuando llega a un vaso, tarda un poquito más, pero te lo coagula perfecto. Os explico, ¿os acordáis lo que comentaba, ya termino, de lo que es el efecto de modulación? ¿Os acordáis que esto en cada modo es constante? Es decir, tú puedes graduar, el bisturí gradúa la potencia y tú también con el efecto, más o menos, pero el espacio entre modulación es constante. Con el Precise Set, este espacio también lo modula, es decir, tiene un doble sistema de control. Controla la potencia y controla la frecuencia, con lo cual el efecto en el tejido es pues mucho más fiable. Ahí lo vais a ver, os fijáis cómo lo que hace es no solo modula la amplitud de la onda, sino que también el espacio entre ondas, con lo cual es un doble sistema de control que lo hace mucho más eficaz. ¿Vale? Y la gente que tiene más experiencia, ¿qué hace? Pues fijaros, al final, cada uno, pues vamos haciendo pues un poco con lo que nos encontramos más cómodos e incluso vamos evolucionando pues según vamos haciendo más. Yo pongo un interrogante porque esto es lo que utilizabais el año pasado, pero yo no sé si este año pues utilizáis cosas diferentes, yo sí. Yo no sé si... Con el Precise. Claro. Claro, fijaros, por eso os digo, y lo comentaba David también, ¿qué bisturí es mejor? Normalmente terminas trabajando con el que tú tienes más confianza. En este caso, si tenéis opción de trabajar con las corrientes, con los bisturíes más sofisticados y más fiables, yo os lo recomiendo porque os van a ahorrar mucho tiempo y muchos disgustos, ¿vale? Pues fijaros, el todo Uchima y Autorramos, yo creo que más o menos debéis mantener lo mismo porque vosotros ya utilizabais el Precise. Fijaros que ellos, pues para hacer el corte de los cortes de las mucosotomías y tal, pues utilizan un corte con menos coagulación, por ejemplo, que el que utilizamos pues Alfredo o David o yo. Cada uno tiene un poquito pues lo que le va gustando más, ¿vale? Santiago utilizamos todos más o menos lo mismo, utilizamos ahora el Precise, el año pasado o hace 2 utilizábamos el Swift, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto lo que es importante es que vayáis trabajando con ellos y que os vayáis haciendo a cada uno de ellos y que conocéis un poco los otros para saber qué os van a aportar en cada situación, ¿vale? Y poquito más, es decir, ¿yo qué os diría? Pues que al final esto está en vuestras manos, ¿no? Es decir, lo que es importante es que sepáis que no tenemos límite y que los que hoy en día estamos, por ejemplo yo o Alfredo, pues hace nada estábamos como estáis vosotros, ¿no? Aprendiendo, y depende de lo que trabajéis, lo que os esforcéis y de las ganas que tengáis, porque la verdad es que las opciones son muchas y desde luego con los bisturíes es algo que os cambia radicalmente y os pone en una liga completamente diferente, ¿vale? O sea que, bueno, espero no haberos aburrido mucho y daros una visión un poquito diferente.